Bien, vamos a un tema bien relevante. La Seremi de Salud de Los Lagos confirmó el primer caso de contagio con virus Santa en lo que va de este año. Se trata de una funcionaria del Servicio de Salud de Palena, quien debió ser trasladada de urgencia hasta el Hospital del Tórax aquí en Santiago. ¿Qué riesgos conlleva el ANTA si es que no es tratado a tiempo? ¿Cuáles son sus características? Vamos a hablar de todo esto con Cecilia Vial. Ella es investigadora del programa de antivirus de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias. A ver, estaba leyendo yo, y no está confirmado, pero que también se estudia la posibilidad de que este caso en Palena se trate de un contagio de persona a persona. ¿Eso es algo frecuente en el virus ANTA? Porque en general uno sabe que las personas se contagian a raíz de las fecas, la orina de este ratón de cola larga que queda sobre todo encapsulado en espacios cerrados. Exactamente. Bueno, la mayoría de los contagios ocurren, como tú dices, cuando uno entra en contacto con las fecas que están con el virus y que provienen del ratón. Pero hay un porcentaje de los casos, de hecho es como el 6% de los casos que ocurren en conglomerados. O sea, que ocurren en estos brotes. Hay como 2 o 3 de estos tipos de casos al año y en eso sospechamos nosotros que efectivamente hay una transmisión de persona a persona. De hecho, se ha mostrado el primer caso en que se mostró que hay transmisión de persona a persona fue en Argentina, de un médico que viajó hasta Buenos Aires donde no hay ANTA y se contagió porque había estado en contacto con un paciente con ANTA. ¿Y cómo se da ese contagio entre persona y persona? Mira, los mecanismos exactos no los conocemos bien, pero sí sabemos que tú tienes que tener una relación súper estrecha con la persona que está enferma. Entonces, los que están en mayor riesgo son las parejas sexuales, amigos con ventaja o personas que duermen en la misma cama, como una mamá con un hijo. Ah, porque no es solo por vía sexual, no. Pero es, por ejemplo, no sé, no son gotitas de saliva como suele suceder en el caso de otros virus. Podría ser, es una cantidad. ¿Por qué tiene que ser tan estrecho? Porque hay virus donde uno dice, si yo estornudo aquí y quedan las gotitas, podría venir, no sé, la persona que lee después la noticia y contagiarse. No hemos visto que eso suceda, sino que es más bien cuando yo tengo un contacto bien estrecho. Por ejemplo, cuidar al enfermo. Muchas veces hay una persona que se enferma, se siente súper mal, transpira mucho y la mamá lo cuida, le cambia la ropa. Ese contacto bien estrecho es el que produce el contagio. Ya, pero esto no es lo más frecuente en el contagio del virus ANTA. No, no es lo más frecuente, pero sí sucede. Y sucede solamente en el virus ANTA que tenemos acá, en Chile y en Argentina. De hecho, el brote que ocurre ahora en Argentina, allá han sido confirmados unos 23 casos y se cree que la mayoría ha sido por contagio persona a persona. Más que por contagio con el ratón o las fecas del ratón. Exactamente. Ya, ahora, la vía más tradicional sigue siendo el que llego a una casa o estoy en un lugar rural y ese ratón ha estado ahí y me contagio. Exactamente, o sea, la vía tradicional, digamos, es la más frecuente. Y esa es vía aérea, digamos, es que yo respiro y en el ambiente está el virus. Exactamente, lo que pasa es que este virus vive en el ratón, en las células del ratón. Entonces el ratón, cuando todas sus secreciones van a contener el virus. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo no necesito tocar las fecas del ratón ni siquiera que el ratón me muerda. Si me muerde, obviamente me voy a contagiar, pero él se aeroliza y hay partículas como gotitas que contienen el virus. Entonces, si yo entro a una casa cerrada o una bodega, yo voy a aspirar este virus. ¿Y qué es lo que pasa? Que este virus en general es muy lábil, o sea, con luz, con calor, el virus se muere. Pero cuando están las propiedades perfectas, que sería o estar oscuro o con la humedad necesaria, con frío, el virus puede durar hasta 2 semanas ahí encerrado en una bodega o en una casa que no ha estado habitada. ¿Y es necesario estar mucho tiempo expuesto? ¿La transmisibilidad es como bien alta y basta con que yo entre, respire y ya me puedo enfermar? Mira, no sabemos cuál es el porcentaje, pero sí sabemos que no todas las personas expuestas se enferman. Pero obviamente va a depender un poco de la dosis que yo respire, cuánto... Y también va a depender de la inmunidad de cada paciente, ¿no? Exactamente, ese es un tema súper interesante que nosotros estamos estudiando. De hecho, que no todos los pacientes son graves, así como los vemos, como está la niña de Palena ahora, sino que hay personas que, de hecho, les pasa como un resfrío fuerte e incluso hay un porcentaje súper bajo de personas que ni siquiera han sabido que tienen ANTA.
y lo tuvieron y pasó como un resfrío y ni supieron. Y esas personas nos interesan mucho, porque en el fondo ellas tienen el secreto de cómo combatir esta enfermedad. Y ese es uno de los estudios que nosotros estamos haciendo, que en el fondo estudiar cómo la composición genética de los pacientes puede afectar cómo combatimos el virus, y hay personas que efectivamente lo combaten mejor que otras. Claro, el problema y lo que nos alerta casi siempre en esta época del año es que por el contrario hay gente que lamentablemente se contagia, puede llegar a morir por este virus, y tampoco la evolución entre uno y otro es exactamente igual, porque tú hacías alusión a este caso en Palena, entiendo que la evolución no ha sido para nada favorable. Y lo que yo entiendo del virus Anta es que tampoco es que haya un fármaco o se le entregue a la gente como el antídoto a este virus, sino que es darle un soporte hasta que la propia inmunidad y el propio paciente sea capaz de irse curando. Exactamente. De hecho, una de las primeras cosas que el MinSal tiene como protocolo cuando hay un caso es que la persona sea trasladada a un centro con UCI y que tenga ECMO, que es una máquina que en el fondo te da soporte y hace las funciones de tu corazón y pulmón. Entonces, si todo falla, tú te conectas a esta máquina. Y de esa forma nosotros hemos podido disminuir la letalidad de este virus. Cuando este virus comenzaron los casos en el año 95, 97, la letalidad era mayor al 50%. Hoy día ya estamos en un 30%. Y con respecto al tratamiento, lo que se está usando ahora es transfundir los pacientes con un plasma que es rico en anticuerpos. Este plasma proviene de pacientes que tuvieron ANTA y que ellos amablemente donan su plasma, que como ellos ya combatieron el virus, ya tienen todas las defensas, están los anticuerpos ahí, que son los que nos defienden del virus. Entonces, lo que hay es un banco de plasma de sobrevivientes de ANTA que cuando alguien se enferma puede ser transfundido con este plasma. Y cuando estudios nuestros han mostrado que en el fondo cuando tú tienes pacientes que los transfundes con este plasma rico en estos anticuerpos contra ANTA, la letalidad baja más o menos a la mitad, o sea, de un 30 como un 15%. Ya, o sea, es efectivo. ¿Y eso no nos puede llevar a tener por fin una vacuna contra el ANTA, un medicamento contra el ANTA, que entiendo que es algo que ha estado en estudio, se ha pensado, no sé qué ha imposibilitado el tenerlo? Esto está en estudio y estos estudios lamentablemente son lentos porque tenés que pensar que tú tenés que validar tu producto, tenés que tener la plata para poder hacerlo. Entonces, pero ya, hay gente en la universidad... ¿Prototipos de vacuna? No sé. ¿Existen? Existen, o sea, hay gente en la Universidad de Concepción que está trabajando en hacer vacunas, pero claro, necesitan poder escalarlo y lo han probado en ratones y les funciona, pero necesitan poder escalarlo y para poder mostrar que es seguro, que va a funcionar, que entonces es un camino largo, pero vamos para allá. O sea, lo que a nosotros nos interesa efectivamente es tener, ojalá, una vacuna y si no un tratamiento, y para eso también nosotros estamos haciendo estudios en que nosotros estudiamos cómo es la respuesta de los pacientes, pero a nivel ya no de si tiene fiebre o no, sino que la respuesta molecular, para nosotros poder pensar qué tenemos que atacar para poder tener un blanco terapéutico que pudiera funcionar. En esa misma línea y en los factores que pueden como incidir, claro, está por un lado el descubrir qué tienen esas personas que han sido más resistentes al virus ANTA y qué hay como en la genética, en la respuesta inmunológica de esas personas, pero también me pregunto qué rol juega el llegar antes o más tardíamente al diagnóstico. ¿Cuánto eso predispone a una persona a sobrellevar mejor el cuadro o definitivamente no poder sobrellevarlo y terminar falleciendo? Es muy, muy importante el diagnóstico precoz. Entonces, en esta época, sobre todo, si hay un adulto con fiebre alta, dolores musculares, dolores de cabeza y que ha estado expuesto al ANTA, ya sea porque vive en zona rural o porque ha visitado una zona endémica, uno tiene que pensar en ANTA. Pero perdón, ¿que ha estado cuánto tiempo antes, en el fondo, desde que yo fui al camping? Inhalé el virus, ¿cuánto tiempo después me voy a enfermar? ¿Cuándo yo debiese como presumir que a lo mejor puedo tener ANTA? Porque claro, yo hace tanto tiempo estuve en un camping. Mira, el periodo de incubación del virus va desde 7 hasta 40 días. Entonces, es relativo también. Es largo y claro, si tú pensáis, hace 40 días ni yo me acuerdo dónde estaba, ni si fui al camping. Entonces es difícil de repente acordarse. Y eso pasa mucho. Entonces por eso también el equipo médico tiene que estar pendiente de eso y preguntar, pero a ver, ¿dónde estabas tú en Navidad? ¿Qué es lo que hiciste? Como para empezar a hacer
ver para atrás como acordarse, si uno no siempre sabe. Ya, y a ver, ¿y cuáles son los síntomas otra vez? Fiebre alta, para yo ir conjeturando y diciendo a lo mejor esto es anta, me voy a ir rápidamente a consultar a un centro de urgencia. ¿Qué más le va a pasar a una persona que está con el virus? Fiebre alta, dolores de cabeza, dolores musculares, entonces es como un resfrío súper fuerte. Claro, es bien parecido pero es a bien otras parecido cosas. a un resfrío. Una influenza es como parecida. Es súper parecido, son los mismos síntomas. Ya, y es fiebre alta que no cede finalmente. O sea, fiebre alta que tú te vas a tomar tu dosis de paracetamol, va a bajar por 1 o 2 horas y va a volver a subir y te sientes realmente mal. Ya, tan mal que vas a ir al doctor. Ya. Porque te sientes Y si yo mal. llego antes, voy a tener muchas menos probabilidades de desarrollar un cuadro grave. No van a bajar las probabilidades de desarrollar un cuadro grave, pero sí van a bajar, o sea, nos podemos adelantar a tu gravedad. Como ya sabemos cómo va a evolucionar y los equipos médicos ya hemos aprendido cómo manejar el anta. Si tú llegas antes, vamos a estar preparados a todo lo que te va a pasar. Entonces, vamos a estar preparados con el oxígeno, vamos a estar preparados si tú requieres ventilación mecánica. Ya sabemos para dónde va la enfermedad, claro. Entonces nos podemos adelantar. Ya, evitas que caiga a etapas más complejas. Digamos. Más complejas y no estés en un centro con UCI, por ejemplo, claro. Donde no hay ninguna de estas máquinas. Oye, entonces, hay gente que es más vulnerable pensando, no sé, siempre en los niños. ¿Los niños son más vulnerables al anta o son más resistentes al virus? Los adultos mayores, que pueden ser también como sistemas inmunes que están más debilitados. Mira, no se ha visto diferencia por edad, si es que uno le da más grave o no por edad. No, eso no lo hemos visto. Sí, nosotros hemos visto que hay composiciones genéticas que serían más propensas que te dé más grave, y eso estamos en estudio ahora, como tratando de dilucidar eso un poquito más. Pero la mayoría de las infecciones ocurren cuando tú entras en contacto con el virus. Entonces, los más propensos a infectarse son hombres y en edades productivas, entre 30 y 40 años, que son los que más salen. Son los trabajadores forestales, son los que salen a desmalezar, a buscar la leña, y son los que están más expuestos. Y en el fondo perdona, también en espacios abiertos se produce el contagio, porque uno entiende que, no sé, la casa estuvo cerrada durante cierto tiempo, entró el ratón, dejó fecas en ese lugar y por lo tanto el virus está circulando. Y cuando yo entré y ese espacio estaba lleno de virus. Pero cuando están en espacios abiertos, ¿qué tan cerca, qué tan lejos puedo estar? ¿Tengo que tener un contacto directo con el ratón o no? Bueno, puede ocurrir por mordedura, de hecho ha ocurrido, que alguien toma el ratón y lo muerde. La peor manera. Pero también puede pasar que en el fondo tú vas a un lugar y vas por un sendero habilitado, que es lo que nosotros recomendamos, pero tú te fuiste a cambiar porque te querías ir meter al río, te fuiste a cambiar de traje de baño detrás de los arbustos, ahí es donde te contagiaste. No es en el lugar abierto con sol. Es porque lo respiraste. Es porque lo respiraste y en el fondo estos ratones hacen nido en los arbustos, cerca del agua, entonces ahí es donde ocurre. Por eso nosotros recomendamos, por ejemplo, si tú vas a hacer un paseo y vas a subir un cerro, ojalá ocupen los senderos habilitados, que son los que están limpios, sin maleza, sin arbustos. Ya, entonces no hay menos probabilidad de encontrarte un ratón, y si el ratón dejó alguna secreción en el camino con la luz del sol, ya el virus se va a ver muerto. Ah, ya, y el virus se va muriendo con esa luz. O sea, mientras más abierto sea el espacio, menos probabilidad tengo de encontrarme con el virus. Exactamente. ¿Qué otra recomendación para poder prevenir? Yo no sé si hay cosas que, sobre todo para la gente que tiene casa, en zonas más rurales, que vive en bosques o cerca de bosques, si hay recomendaciones como para ahuyentar este ratón. Y si por el contrario hay cosas que lo atraen, para saber cómo tratar de mantenerlo lo más lejos posible. Los incendios, entre paréntesis, muchas veces hacen que migren. Exactamente. Que se acerquen a las casas buscando comida. Fue en incendios anteriores también parte de lo que vimos posterior a que se acababan estos focos, digamos. Y los ratones efectivamente se movieron. O sea, en el fondo, el ratón no quiere estar en contacto con nosotros. No le interesa. Igual como si llega a nosotros, una casa, lo que anda buscando particular es comida. Ya. Entonces, claro, como dices tú, los incendios es una forma en que se les acaba la comida y van a ir a buscar comida en el lugar que
encuentren que puede ser tu casa. Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de no atraer el ratón. Más que ahuyentarlo, es tratar de no atraerlo. Entonces la basura, mantenerla en contenedores cerrados con tapa. Si la familia tiene, qué sé yo, cosecha, granos y qué sé yo, tenerlos todos cerrados, que fijarse bien que a la casa no tenga ni una rendija por la que pueda entrar el ratón para buscar comida. Si lo que andan buscando es comida, no les interesa para nada estar en contacto con nosotros. Ya, esa es una manera de ahuyentarlos o por lo menos no atraerlos. Y cuando yo llego a una casa que ha estado cerrada, una bodega que ha estado cerrada, en el campo muchas veces estas como... leñera o... Claro, la leña, la paja, todo esto me imagino que es un atractivo para el ratón. Es un atractivo. Entonces lo que uno tiene que hacer si uno llega a una casa que ha estado cerrada mucho tiempo, ojalá ponerse mascarilla. ¿Las mascarillas son útiles? No la mascarilla típica que venden en la farmacia. Esa se cuela igual y se Esa filtra. se cuela igual, es una especial que se llama N95 que es capaz de filtrar estas partículas chiquititas que contienen los virus. Difícil que la gente vaya a premoniar, Entonces, sería ideal, pero... Contén la respiración y abre todas las ventanas. La cosa es que tú no respires el virus. Entonces, mal menor. Y dejo ventilar un buen rato. Una porque media por lo que hora. veo, el virus es bien resistente. No es tan resistente, por eso que una media hora, una hora de ventilación y que le llegue sol, Claro, no es tan aire. resistente en las condiciones, o sea, si abro ya mato las condiciones con las que está el virus, pero tú me Exacto. decías que igual el virus es resistente si tiene las buenas condiciones. Digamos. Exacto, solo si tiene las buenas condiciones, que esto, oscuridad, frío, para que no se deseque. Ya, pues a tomar todas esas recomendaciones. ¿Tú crees que estamos, ya para cerrar, lejos o cerca de poder tener la respuesta de lo que ustedes están buscando? Tú me dices, estamos analizando genéticamente a esas personas que tienen mayor resistencia. Se está trabajando en poder contar, ojalá, con una vacuna el día de mañana. ¿Esas investigaciones se están acercando? ¿Podríamos pensar en el corto plazo tener esas respuestas o todavía queda harto tiempo de investigación? Mira, nosotros esperamos que esto salga luego, o sea, del rango de un par de años. Ya. ¿Entiendes? Porque queremos ayudar a los pacientes. Si esta enfermedad tiene ese problema que es muy letal y queremos ayudar a que esa letalidad baje. Así que esperamos que sea pronto. Ya, pues ojalá que así sea. Por ahora, a tomar todas las medidas, a prevenir, a evitar, obviamente, estar en contacto con este ratón, con sus desechos, para estar tranquilos y no tener más casos. Ojalá también que esta persona que se ha contagiado se recupere. Ya ellas la trasladaron desde Palena a Santiago y ya está acá recuperándose. Exacto. Muchísimas gracias, Cecilia. Que te vaya bien. Listo, muchas gracias. Una buena jornada. Nos vemos.